המעלות אשא עיניי אל ההרים hoy מאין יבוא עזרי. Queridos amigos, un saludo muy pero muy especial para todos ustedes. Gracias por estar conectados con estas reflexiones. En el día de hoy tenemos una reflexión pues bastante especial. Muchos de ustedes, los que han seguido el día a día de estas reflexiones, escucharon que dedicábamos muchas de ellas a nuestro amigo Mauricio Castañeda. Quizás han escuchado que ya regresó, lo han entrevistado en varias emisoras, incluida la nuestra. Y no podemos dejar pasar de que Mauro nos visite y aprovechamos para saludarlo a él y que sea él también quien les cuente desde esa perspectiva, desde la parte espiritual, cómo se viven esos momentos tan difíciles, cómo se viven momentos tan álgidos para la familia, ¿cierto? Muchas de las personas que hoy nos escuchan quizás también han pasado por lo mismo o están pasando, y por eso es bueno contar este tipo de historias, queridos oyentes. Desde aquí dedicábamos muchas oraciones a Mauricio y a todos los enfermos. Y ¿qué tan importantes son las oraciones para un enfermo, cierto? ¿Por qué es importante reunirse y orar por alguien? O en solitario, simplemente dedicar esa oración a esa persona. Mauricio los saludamos, ya ustedes, pues muchos de ustedes lo conocen, es un abogado, comunicador social, pasó por la difícil situación de tener COVID y que hoy nuevamente pudimos abrazarlo, nuevamente pudimos saludarlo y que estamos muy contentos y que hoy lo traímos acá para que nos cuente desde esa perspectiva religiosa, desde esa perspectiva de conexión con Dios que todo ser humano tiene, ¿cómo se sintió? Paco, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de esta reflexión y este espacio de reflexión que tiene apartado Estéreo Tropicana, que para los que atravesamos por situaciones tan complejas como la vivida producto del COVID, se hacen fundamentales. Es de este tipo de reflexiones que uno espera cuando está en esos momentos tan críticos. Lo primero que yo debo decir es que una vez yo empiezo a sentirme solo, encerrado en esa habitación UCI, empiezo a entender cómo me había comportado yo como ser humano y los errores que había cometido hasta ese momento. Empiezo a reprocharme a mí mismo por tener la enorme capacidad de pedir, pero la ínfima capacidad, discúlpenme la redundancia, para dar las gracias. Y allí fue cuando empecé a hacer eso, precisamente, a pesar de la situación tan difícil, a pesar de lo crítico que estaba viviendo, más que pedirle a Dios que en ese momento me diera la bendición de la sanidad, lo que le estaba era agradeciendo por una cantidad de cosas que había vivido hasta ese momento y que no las había aprendido a valorar. Estando allí encerrado en esa UCI, miraba hacia atrás por una pequeña ventana muy pequeña y lo único que alcanzaba a ver era una palmera. Esa palmera para mí tenía mucho significado, me transmitía de cierta manera ese contacto con el exterior y me permitía a través de ella entender que hay que aprender a valorar las pequeñas cosas. Y fue precisamente a partir de eso que yo empiezo a dar gracias a Dios por muchísimas cosas que hasta ese momento no había agradecido, realmente no lo había agradecido. Y luego de dar las gracias y luego de entender que desde esas pequeñas cosas que Dios me dio hasta esos momentos, yo había sido feliz, empieza ahora sí la etapa para pedirle a Dios por mi familia, porque estuvieran bien en medio de una situación tan crítica como la que estaban atravesando producto de mi enfermedad, y también obviamente para pedirle su poder de sanación en mí, que obrara a través de los médicos que me atendían para que lograran recuperarme de esa situación tan crítica. Mi familia, mis amigos, mucha gente desconocida y los mismos médicos, las enfermeras, oraron conmigo, me acompañaron con sus oraciones y fue, para mi modo de entender, la forma más directa para lograr mi salvación, para lograr estar acá aún. Yo sentí siempre que esas oraciones eran una conexión especial que teníamos entre los tres, entre quien hacía la oración, entre yo que estaba ya recluido y entre Dios, y finalmente se hizo ahí un trinomio que nos ayudó
que nos ayudó a todos, tanto a quienes oraban, a sentir un poco de paz al saber que estaban haciendo una obra a favor de un tercero, bien sea que me conocieran o no, y pues por supuesto una obra a mi favor en la que yo considero esa intersección ante Dios permitió que finalmente sí lo lograra y lograra estar acá siendo testimonio de vida. Con las enfermeras de Servicios aquí en Apartadó oramos muchísimo, nos reunimos en varias ocasiones a pesar del arduo trabajo que tenían, sacamos ese tiempo para Dios, el tiempo más que merecido para nuestro amado Padre, y finalmente todo eso dio resultado. El resultado es evidente. Muchas personas osan en llamarme milagro. Yo aún no conozco mi historia clínica, pero sí quiero entender que Dios hizo su voluntad, a pesar de que los médicos en algún momento de mi situación dijeron el pronóstico son pocas horas de vida. Dios tenía un destino distinto para mí, y a partir de todas las oraciones lo decidió al contrario y me permitió estar acá nuevamente tratando de llevar ese tipo de mensajes. No me considero un experto, pero sí trato de transmitir un poco lo que viví. Con todo eso que te ha pasado, ¿qué pensabas antes de Dios y qué piensas ahora? Esa pregunta es bastante compleja, porque a pesar de que siempre me he considerado una persona cercana a Dios, cristiana, como decía al principio, era muy dado a utilizar a Dios, pena la expresión, para pedirle y no para agradecerle. Sentía que había la presencia divina antes, pero luego de la situación tan traumática que tuve que vivir, de todas las reflexiones que allí hice, de todas esas conversaciones a solas con Él, porque hay mucho tiempo para conversar a solas con Dios, siento que es quien rige efectivamente nuestros destinos, quien tiene la verdadera capacidad de obrar, y quien a través de muchas personas, de amigos, de desconocidos, de los mismos médicos, toma las riendas de nuestras vidas y nos dirige. Es Él quien nos acompaña, quien nos guía, si obviamente nos dejamos guiar. Para eso hay que abrir mucho el alma, hay que abrir la mente y dejarse llevar a través de los caminos que nuestro Creador determine. Queridos oyentes, yo voy a hacer una pausa en esta entrevista y la voy a dividir en dos, porque Mauricio ha dicho unas cosas muy interesantes que él aprendió a raíz de esta situación que le pasó. Ejemplo, muchas de las cosas que hemos hablado aquí, dar gracias y después pedir. Hay un tema fundamental que viene en la segunda parte y es todo es para bien. En muchas reflexiones hemos dicho eso, a raíz de las enseñanzas de los sabios. ¿Qué opina Mauricio Castañeda de si todo es para bien o no? Eso va a seguir en la segunda reflexión, en el segundo podcast, que lo tendremos mañana. Vamos a dejar esta reflexión de hoy porque hay mucho que recoger en otras dos preguntas que le hice, y yo creo que son fundamentales que las escuchemos detenidamente, porque en esas situaciones es que uno de verdad aprende. Queridos oyentes, Dios los bendiga mucho, cuídense, pórtense juiciosos, que el Creador los bendiga y les dé mucha felicidad.